Esta relación de hijos con el Señor debe crecer, debe ser alimentada cada día con la escucha de su palabra, la oración, la participación en los sacramentos y la práctica de la caridad. Preparando el domingo con el Padre José Luis Menéndez. Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Preparando el Domingo con el Padre José Luis Menéndez. Yo soy el Padre Roberto Cid. Estamos aquí en los estudios centrales de Radio Paz en la ciudad de Miami, en esta tarde de viernes, en este programa que se transmite a través de las ondas radiales de Radio Paz en el sur de la Florida, a través de las otras plataformas de Radio Paz, el internet, radiopaz.org, la aplicación para teléfonos celulares y dispositivos móviles de Apple y Android, y por supuesto también las emisoras afiliadas de EWTN, Radio Católica Mundial, y todas las plataformas de EWTN, incluyendo la onda corta de Radio Católica Mundial. ¿Cómo está, Padre José Luis? Buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos están escuchando. A la hora que sea, siempre es hora del Señor. Exactamente, porque estamos aquí en vivo en la tarde del viernes, pero esto se repite también incluso en Radio Paz. Padre, de cajón el tema de esta primera parte para este fin de semana. No sé, se utiliza esa expresión en Cuba, de cajón, es algo de cajón. No. Bueno, no sé de dónde vendrá. No sé de qué cajón vendrá. Bueno, pero la cuestión que de cajón, lo que viene de cajón, que este fin de semana, el domingo, para ser más precisos, el Papa Francisco va a canonizar a la Madre Teresa de Calcuta. Una figura que trasciende la Iglesia, ¿no? Todo el mundo sabe quién es la Madre Teresa de Calcuta. Recibió el Premio Nobel de la Paz en el año 1979 y yo creo que con eso saltó a la fama. El que no la conocía, la conoce a raíz del Premio Nobel de la Paz. Y nada, las Misioneras de la Caridad, la congregación que ella fundó, ¿no? La llamada esa dentro de la llamada, como ella misma dice, están presentes en todo el mundo, aquí mismo en Miami y además aquí cerquita de Radio Paz, aquí a apenas 10 cuadras de Radio Paz, tienen un convento, una casa de acogida de mujeres de la calle, ¿no? Pobrecitas, toda clase de dificultades han tenido que padecer. ¿Se acuerda? Hace un par de años les clausuraron la casa. No, claro. No. Resulta que le contamos a la gente lo que pasó aquí en Miami. Resulta que la casa está en una zona que estaba bastante deprimida cuando ellas llegaron, cuando la Madre Teresa de Calcuta en persona la abrió, claro, en el año 1982, ¿no? Era una zona muy, muy deprimida. Y claro, ahí se instalaron ellas porque había mucha gente de la calle. Esa zona ha mejorado bastante, ¿no? Bueno, dentro de lo que cabe. Dentro, sí. Porque la Universidad de Miami ha comprado muchos terrenos alrededor, pero también tienes enfrente a Camillus House, sí, está el Jackson Memorial, sí, o sea que está en un área de... La zona ha mejorado. Y entonces, sí, claro, como la zona ha mejorado bastante en relación a lo que era, hay mucha gente a la que le molesta que estén las monjas de la Madre Teresa de Calcuta. Y era cosa de 2 o 3 años, funcionarios del condado de la ciudad de Miami les clausuraron el albergue con la excusa de que estaban operando un restaurante sin licencia, ¿no? Como si fuera un restaurante. Después intervino el señor arzobispo, creo que les consiguió un abogado, interpusieron unos recursos y por supuesto le reabrieron pudieron reabrir el asilo, ¿no? Pero sí, tuvieron unos días pero todo por intereses espurios y bueno, en fin. La cuestión es que este domingo la Madre Teresa de Calcuta pasará a ser Santa Teresa de Calcuta. Y todo el mundo le gusta o tiene historias o anécdotas. Entonces yo le quería contar, padre, y después que lo escuche usted, le quería contar a usted y a la gente. Usted sabe que yo le di la mano a la Madre Teresa de Calcuta, que la conocí en persona y que tengo un autógrafo que ella me firmó. Fue por allá por el año 1982, el mismo año que estuvo aquí en Miami. Mi madre y un grupo de conocidos de ella cooperaban con la obra de las Misioneras de la Caridad en una ciudad o suburbio de Buenos Aires que se llama Zárate, que está al norte unos 100 kilómetros al norte de Buenos Aires. Y en Zárate, allí en Zárate, junto al río, porque esa es la zona del delta del Paraná,
eh, hay una Villa Miseria, y en la Villa Miseria las monjas tenían, que creo que fue la primera obra que abrieron en la República Argentina, un hogar para niños, un hogar de ancianos y un hogar para alcohólicos. Y entonces cuando la Madre Teresa de Calcuta fue a la Argentina en el año 1982, que no le puedo decir si fue la primera vez o la única vez que fue o la última vez que fue, pero sí que fue en el año 1982, le avisaron a los que ayudaban con la obra, y entonces ahí fuimos con mi madre y tuvimos la oportunidad de verla en la catedral de Zárate, donde ella habló. Venía del Líbano venía a la Argentina. Me acuerdo, yo tenía 17 años, acababa de pasar la guerra de las Malvinas, la Argentina estaba bastante convulsionada, pero me acuerdo que fuimos ahí y la Madre Teresa de Calcuta la vimos. Primero fuimos a la Villa Miseria, donde estaba la obra de las Misioneras de la Caridad, y llegó la Madre Teresa de Calcuta, ahí la vimos brevemente, y de ahí nos fuimos a la catedral porque iba a dar una charla en el centro, en la catedral, en el centro de la ciudad de Zárate, ¿no? Y después, cuando terminó la charla, volvimos a la villa porque le hicimos el favor a alguna de las monjas de la Madre Teresa de Calcuta, una de las cuales era española, me acuerdo, de llevarlas a la casa. Y entonces cuando la fuimos a dejar, y mientras estábamos ahí terminando de dejar a las monjas, apareció la Madre Teresa de Calcuta. Y ahí fue donde yo tenía... le dije, ay, no se me ocurrió qué decirle. Y le di la mano y le dije, madre, ¿no me da un autógrafo? Y me dijo, ¿tiene papel? Sí, busqué un papelito que tenía no sé qué era. Y así recorté un pedazo y pedí prestado una lapicera y me escribió, que Dios te bendiga, Madre Teresa de Calcuta. Todavía lo tengo. Una reliquia de segunda clase. Tal cual. Mira, le di la mano a un santo. No es la única. También le di la mano a Juan Pablo II. Bueno. Así que no es la única. No, a dos santos canonizados. Porque a otros santos también conozco. Bueno. Pero bueno, entonces y le quería comentar una cosa. En esa época yo estaba en quinto año del colegio secundario, en el colegio de La Salle, y era director de la revista del colegio, que se llamaba La Colmena. Era el nombre de la revista del Colegio La Salle de Buenos Aires. Y me tocaba escribir en cada número un artículo. Escribí sobre la Madre Teresa de Calcuta en Buenos Aires y que le contaba a la gente que fortuitamente le había dado la mano, ¿no? Y me acuerdo hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy pienso, ¿no? Realmente que, por un lado, bueno, que afortunado haber podido conocer a un personaje de esa envergadura. Pero ¿sabe lo que más me llamó la atención de la Madre Teresa de Calcuta cuando la vi? Usted va a decir, que superficial, lo bajita que era. Le digo que era, pero como dirían los nicaragüenses, una enanencia. Pero bajita. Yo conocí a la Madre Teresa cuando vino. Y la piel apergaminada. Cuando vino en el 1980. 80. Yo estaba en la Catedral de San Mary. Ajá. Y me acuerdo que era el monseñor Edward McCarthy, el arzobispo. Y la recibieron en la iglesia que hoy ya no es iglesia, que es la iglesia de San Francisco Javier, que estaba en Overtown, justamente al lado del sitio donde ellas abrieron. Y una de las cosas que me llamó la atención es que el arzobispo nos pidió a mí y a monseñor Darbus que nos sentáramos uno a su derecha y otro a su izquierda en la iglesia mientras ella estaba hablando. Yo creo que monseñor McCarthy, yo creo que lo hizo porque éramos las minorías, un hispano y un haitiano al lado de él mientras ella estaba hablando. Y me acuerdo precisamente, me llamó la atención también lo viejita, lo bajita y lo encorvadita que estaba. O es que por humildad ella bajaba mucho la cabeza. Pero sí que me llamó y le di la mano también, fue a la salida. Y yo no sé si le di la mano o se la besé. Además, porque era la salida, a ella no le gustaban mucho cosas de esas, ella no era una mujer que le gustara nada de eso. Y me acuerdo que eso fue el encuentro con ella. Y es más, una vez, tú sabes que a mí me gustan todas las cosas viejas. Sí. Así que yo, donde hay un sitio viejo, miro, para no vayan a hacer que vayan a tirar algo que tiene un valor y que la gente no lo sabe simplemente porque es viejo. Me acuerdo que en la parroquia de Corpus Christi, en el momento en que traen cosas al pulguero, a mí siempre me gusta revisar, no vaya a ser,
como te digo, que hay algo. Y trajeron unos cuadros. Y cuando me pongo a ver el cuadro eran fotografías de esa visita, no de esa, de la anterior que ella hizo, porque parece que ella hizo algo antes del 80 aquí en Miami, yo no me acuerdo qué fecha. Y era la carta, y había una carta firmada por ella, porque tú sabes que ella rehusaba el papel de la carta. No sabía. No Bueno, sabía. sí, muchas veces en este papel lo que hizo es la carta misma que le manda a esta persona, que evidentemente, porque lo valoraba, lo enmarcó. Claro. Ella se la devolvió diciendo God bless you, Sí, Madre sí. Teresa. El que yo tengo dice God bless you, Madre Teresa, MC. Y lo mandó. Y lo teníamos en el pulgar. Y digo, ¿por qué es esto? No, hombre, si esto tiene un valor inmenso. Claro. Lo sacamos, lo reimpulsamos de nuevo y está en la Cancillería colocada la carta esa. Wow. Yo no sé si es que ya uno se empieza a ver viejo, pero cuando uno mira alrededor y dice, Juncho, ya ha visto a Juan Pablo II, ya veo a la Madre Teresa de Calcuta. Entonces ya yo estoy entre aquellos que han visto santos. Claro, Antiguamente, cuando yo era joven, la verdad es que no me acuerdo de haber visto a ningún santo. Bueno, claro. Siempre todos los santos venían en libros y habían sido viejos y 100 años antes que yo. Sí. Pero ahora hemos visto que la historia se hace y los santos están entre nosotros. Por ¿no? supuesto. No son gente rara. Y estos son los llamativos. Exacto. Porque cuánta gente no ha sido una persona también como ella, o como el Papa Juan Pablo, sacrificados, entregados, y que son santos también. Lo que pasa es que no canonizados. Porque que están en el santo y se están en el cielo. Estos son los llamativos. Sí. Pero los hay Conocido hemos vivido. Y familiares nuestros también, Claro, padre. Que están, claro. Yo estoy convencido que muchos de mi familia, obviamente, yo no soy la iglesia, no los canonizo, pero yo en mi corazón estoy convencido que... No, y yo pienso una cosa así. Yo siempre le digo a la gente, y esto es versión mía, digo, chico, si Santa Teresa de Jesús, que no es nada mío, y que vivió hace 500 años, y tú dices que ahora me vas a decir a mí, ella va a cuidar de mí, porque puedo pedirle a ella algo, y mi mamá, que yo creo que está en el cielo, ¿tú no crees que ella de una manera muy especial más todavía. va a cuidar más todavía de mí? Primero, supuesto. Santa Teresa tiene mucha gente, y mi madre tiene menos. Y así que como mi madre tiene menos, pues imagino que además de menos tiene a sus hijos y a sus nietos. Por tanto, de alguna manera especial. Y hablando de derecha e izquierda, protectores. Y hablando de derecha e izquierda, su mamá, otra que la de Cebedeo. ¿Cómo? Hablando de derecha e izquierda con la Madre Teresa de Calcuta, digo, su mamá otra que la de Cebedeo. ¿Se imaginan cómo le debe sacar encima a Jesucristo? No. Cuidámelo a Pepe Luis. Yo siempre pienso, para entender a María, que es la mayor intercesión, ¿no? La puerta del cielo, el pozo de sabiduría, la fuente de la alegría, todo lo que tú quieras. Yo nada más que tengo que recordarme esa anécdota con mi madre para entender por qué yo le tengo tanta confianza a María. Yo sé que yo voy a María y lo que María no consiga no me lo va a conseguir ningún santo. María para mí es la fundamental. Y yo me acuerdo una vez mi madre, yo me estaba yendo, yo te lo he contado en otros ocasiones. Sí, lo contó aquí también. También, que me iba a ir al día siguiente, mi madre me dice, y a las 5 no puede, y a las 6 no puede. Yo no puedo, vieja, no puedo. A las 7 no puede. Al final acabé haciéndolo, nada más que porque me dejara en paz. Así que yo digo que esto mismo será lo que hace María con Jesús. Claro. Y llegará un momento que dirá Jesús, ay, haz lo que quieras, con tal de que me deje en paz. Bueno, y también es lo la intercesión de los Pero santos. también el mismo Señor Jesús nos dice, ¿no? El juez que no temía ni a Dios ni a los hombres. Exacto. Y ya para que esta no me moleste más, le voy a dar lo que me pide y listo, ¿no? Exacto. Así que, pero hay que pedir y esperar. Le voy a contar no puedo evitarlo, es una cosa trivial, pero cuando escuché hablar de besos a viejas, ¿no? Una señora que yo conocía, que yo conozco, ¿no? Ya falleció, venezolana, Adela era su nombre, me decía así, cuando yo venía, una señora muy mayor, ¿no? Yo iba y la saludaba, qué sé yo, y le daba un beso y me decía, Roberto, el que nísperos come o bebe cerveza, espárragos chupa o una vieja besa, no come, ni bebe, ni chupa, ni besa. Eso es un refrán, Así yo no lo conocía, a mí me lo enseñó doña Adela. Bueno, le cuento entonces que cuando habló la Madre Teresa de Calcuta en la Catedral de Zárate, me acuerdo de lo que habló. Le contaba, venía del Líbano. En el año, acababa de terminar la Guerra de las Malvinas, Israel había invadido el Líbano. Siempre el Medio Oriente es una fuente inagotable de conflicto. En ese momento lo que estaba encendido era el Líbano. Porque había muchos problemas, ¿se acuerdan? Inclusive había una época que había una línea en el Líbano que no se podía transponer, no sé qué. Y entonces después Israel se metió en la guerra civil y qué sé yo, bueno.
Y entonces contó varias anécdotas del Líbano, de donde ella venía, cosas que había visto, pero conmovedoras. Me acuerdo contó una historia de un niño que había arriesgado su vida para ir a ayudar a otro que era musulmán, un niño cristiano. Y después el resto de su alocución se centró alrededor del tema del aborto. Le estoy hablando del año 1982, ¿no? Y de la catástrofe que era para el mundo, el aborto legal y todas esas cuestiones. Y realmente impresionante la Madre Teresa de Calcuta. Y después me acuerdo otra cosa que me llamó la atención, padre, que también en el fondo es trivial. Cuando llegamos a la Villa Miseria, estábamos ahí esperando que llegara la Madre Teresa de Calcuta, después de la presentación que hizo en la Catedral de Zárate. En la Catedral de Zárate habían estado, y los presentaron, el nuncio apostólico y el embajador de la India en Argentina. Y entonces cuando llega la Madre Teresa de Calcuta de la Catedral a la Villa, la llevaron en el auto del nuncio apostólico, que me llamó la atención porque tenía chapa diplomática, pero decía chapa del cuerpo diplomático número 1. Usted sabe, como usted sabe, y mucha gente también lo sabe, creo que en España también es así, y en la mayoría de los países de América Latina, al nuncio apostólico se lo considera el decano del cuerpo diplomático, ¿no? Aquí en los Estados Unidos el decano del cuerpo diplomático es el embajador que lleva más años en los Estados Unidos, que yo veo el State of the Union del presidente y siempre lo presentan, creo que es el embajador de Micronesia o de no sé dónde. Pero creo que en España también, al nuncio apostólico. Hay algunos lugares donde eso en Argentina, bueno, es así. Y entonces tiene la chapa del cuerpo diplomático, la chapa número 1, la tiene el nuncio apostólico, que tenía un auto, no era un auto caro, era un auto de industria argentina, un Peugeot 505, un auto común, grande, cómodo, pero nada extravagante, ¿no? Y en ese auto venía la Madre Teresa de Calcuta. Pero atrás venía el auto del embajador de la India. Y me acuerdo que me llamó la atención el contraste del lujo del auto del embajador de la India, que era un auto importado, carísimo, en el medio de la Villa Miseria, y el contraste con la sobriedad del nuncio y la sencillez de la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Sí, que la Madre Teresa de Calcuta no tenía que alardear de nada ni aparentar nada. Tenía que ser simplemente ella. Y yo creo que eso es algo que nos ha dejado a nosotros como un ejemplo, ¿no? Hay muchas frases de la Madre Teresa, yo no sé cuáles son las que más te gustan a ti. A mí hay una que esa se me ha quedado muy grabado. Y y la repito y me la digo a mí mismo, aquí el Señor no nos llamó a tener éxito, sino a ser fieles, ¿no? Y yo creo que eso es importante porque eso es lo que yo creo que la Madre Teresa quería expresar. Había otra frase, que ¿cómo se llama esto? Que yo creo que fue el cardenal Danielou, si mal no me acuerdo, el que dijo, en el siglo XX, ya estamos en el XXI, o el cristiano es místico o no existirá. Creo que era Danielou, ¿no? Puede ser. Creo que era el intelectual. No sé. Okay. Conozco la frase, pero no sé. O es místico o no será. Y una de las cosas que me llama la atención es cómo la Madre Teresa, y eso es un reto para mí como persona, como sacerdote, cómo ella podía ver el rostro de Jesucristo en todas partes. Eso es lo que es. Ella decía, nosotros no somos personas que te llevamos a una acción social, nosotros somos una mística en la acción. Es decir, es como esa mística de ver a Jesús en el rostro de los demás, yo lo trato. Qué diferente es, bueno, hay que tratar a los pobres porque eso es lo que nos mandó el Señor. No, hay algo más aquí. Yo creo que ella pudo hacer una síntesis, que yo creo que es lo que hizo que entonces todo lo que hiciera lo hacía de una manera diferente. Ella fue una mujer capaz de ver el rostro de Cristo en todo el mundo, pero lo podía ver en un cristiano o en un musulmán, lo podía ver en un budista o en un hinduista, lo podía ver en cualquiera, y lo podías ver en el pobre y en el rico, lo podías ver, y por eso de esa manera trataba a todo el mundo por igual. Y por eso cuando miraba al pobre, de una manera más sentía la urgencia de un Cristo que lo necesitaba. Y por tanto ella era capaz de hacer todo eso, salir en la búsqueda de ese, porque para ella veía lo que Jesús había dicho que él era. El que esté en aquello que habíais hecho con el hermano más pequeño, conmigo lo hiciste. Por tanto, ella vivía, yo no sé, tenía esa síntesis de mística y realidad que nos hace a todos diferentes. Claro. A nosotros muchas veces, y es la gran tentación, me imagino que a ti te pasa, como a mí me pasa, como en concreto a los sacerdotes, en su lugar a las enfermeras y a los médicos, y así sucesivamente, que al estar todo el tiempo
en un mundo con una serie de cosas, decimos cosas, hacemos cosas, podemos llegar a un momento a trivializar todo, a no ver, a ya hacerlo por inercia, ya hacerlo sin darnos cuenta, cuando cada cosa que se hace es tremendamente importante. Claro. El hecho de la misma Eucaristía. Claro, tenemos que decir misa todos los días, incluso hay días en que decimos más de una misa, porque tenemos un funeral, una boda en la misa, o varias misas el domingo. Llega un momento que entonces decimos, bueno, tengo que decir misa. No, espera. No es simplemente decir misa, es que vas a la presencia del Señor, Claro. vas a estar en Por el supuesto. centro de toda nuestra fe. Pero como lo decimos tan a menudo, podemos perder Claro. todo el sentido Claro. grandioso de lo que hacemos, ¿no? Y yo creo que eso es lo Hay un mismo de dicho en inglés, familiarity breeds contempt. O sea, Sí. la familiaridad lleva al desprecio. Sí, llega al no darnos cuenta, es decir, ay, qué pesadez, una más, ya tengo, ya he dicho 3 y ahora tengo que decir esta. Podemos pensar de una manera tan... Y eso es lo que la Madre Teresa logró, o por lo menos nos transmitió, el hecho de no dejar nunca que nos acostumbráramos. Cada ser humano que ella se encontraba, cada ser humano era diferente, pero ella supo pasar por arriba de la rutina para ver precisamente el ser humano. Yo me contaban, cuando yo tuve mi sabático en Roma, había un sacerdote que era un profesor muy bueno, que había estado en la India. Y contaba esta anécdota de la Madre Teresa. Dice que una vez él estaba allí y le habían mandado a él enrollar gasas. Se ve que las gasas no existían mucho, había que lavarlas. Aquí tiramos todo, pero ya saben, cuando no hay que guardar, hay que reciclar. Y dice que él lo mandaron a un sitio y él, queriendo ayudar en algo, lo que le hicieron es póngase ahí a reciclar. Y empezó a envolver las gasas, y en eso había un niño, había una monja que estaba queriendo bañarlo. Y el niño no se dejaba, el niño llorando, gritando, pataleando, no. Y en eso llegó la Madre Teresa. Y el cura nos decía, ajá, ahí llegó. Vamos a ver lo que esta santa, es decir, como me pareció aquello de los fariseos poniendo a prueba a Jesús. Sí. Bueno, pues este sacerdote poniendo a prueba esa santidad. Dice que la Madre Teresa cogió, le dijo a la hermana que se fuera y cogió el jabón y la esponja o los instrumentos para lavarlo. Y cuando fue, empezó a hacer lo mismo que, ¿cómo se llama esto? El mismo berrinche. El mismo berrinche. Y dice que él de pronto vio cómo la Madre Teresa dejó todo en la mesa donde estaba, cogió al niño, lo abrazó y lo empezó a mecer, hasta que el niño se tranquilizó y entonces se dejó bañar. Y ella terminó de bañarlo. Es decir, que hay muchas veces que no nos damos cuenta de que los berrinches que muchas veces nos pueden molestar y que nos pueden apartar de ver el rostro de Jesús en esta persona, no es nada más que falta de cariño. Es falta de, no de que le estemos haciendo simplemente el lavar o el dar de comer, sino como decía San Vicente de Paúl, hazte perdonar de los pobres a los que sirvas, porque de alguna manera aquel niño veía una extraña, ¿me entiendes? Y el niño, ¿qué es lo que el niño estaba queriendo a gritos, más que un baño? Era alguien que le amara. Cariño. Era cariño. Ternura. Y eso lo entendió la Madre Teresa, y por eso lo abrazó. Y en el abrazo el niño se sentó querido. Entonces se dejó lavar por ella. Y yo creo que eso es algo que a mí me interpela claro. Continuamente, toda su vida. Ese famoso momento en que ella ella decía, a mí Jesús me llamó a monja y Dios me llamó a servir a los pobres. Aquella palabra, tengo sed. Eso le iba a comentar, a mí me llama la atención eso, en todas las casas de aquí en Miami, cuando usted va... Sí, ahí tiene el cartel. Cuando yo estaba, sobre todo cuando yo estaba con usted en Corpus Christi, muchas veces nos llamaban porque necesitaban un cura para celebrarles la misa, ¿no? Porque a último momento necesitaban un cura y nos llamaban a la parroquia. Y yo he ido, sé que usted ha ido también. Y a mí siempre que entro en las capillas de las casas de las monjas de la Madre Teresa de Calcuta, siempre me llama la atención ver pintado al lado del crucifijo, tengo sed. Vio, eso es distintivo de ellas, ¿no? Y claro, pienso que ellas los ponen por el carisma, ¿no? Pero también me hace acordar, creo que era San Agustín, que decía
que esa palabra de Cristo en la cruz, tengo sed de las almas, ¿no? Tengo sed de las almas. Yo creo que esto es, pero fíjate una cosa que también es importante para la Madre Teresa, cómo ella tenía mucha importancia la oración. ¿Por qué nosotros hacemos trivial lo que hacemos? ¿Cómo nos llegamos a cansar de lo que hacemos? Porque nos falta la oración. La oración es la puerta para entrar en el reino. Y solamente cuando uno es capaz de tener una vida de oración profunda es que uno puede tener una vida de acción, no activismo, sino de acción mística en el mundo del servir al Señor. Y yo creo que eso para nosotros es un reto, y yo creo que eso lo tenemos que tener ahora como más, cuando la Iglesia ahora reconoce en ella ese estilo de vida como algo que dio fruto a la santidad de esta mujer. Yo creo que debemos tenerlo nosotros también como algo a reflexionar. Y otra cosa, padre, que pensando también el comentario que usted hizo la semana pasada sobre las versiones edulcoradas de las vidas de los santos, tuvo sus luchas internas la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Y sus dificultades y su gran aridez interior, ¿no? Pero perseveró. Pero hay una gente que, me acuerdo cuando salió un libro sobre la Madre Teresa, y dice, los últimos años yo no he sentido nada, o algo así, una frase de esa. Y la gente escandalizada. Bueno, pues entonces si no sintió, es que no farsante. tenía fe. Yo vi un periodista que decía, qué farsante la Madre Teresa de Calcuta. Pero qué bruto. Sí, tal cual, qué bruto. Es que el hecho de no conocer lo que significa la vida mística, no significa... El gran problema de los periodistas es que muchas veces, algunos de ellos, no todos, pero algunos de ellos, son tan ignorantes que juzgan sobre una realidad sin conocerla. Y una de las cosas que nosotros sabemos es que en la mística existe la noche oscura. Y la noche oscura es el amor más puro. Claro. Porque mientras hay algo de placer que tú recibas, ya sea a través de tu acción o sea a través de tu oración, tienes una compensación. Luego no es un amor muy puro, porque algo hay que te beneficia a ti, que te gusta a ti, que te produce el gusterinín, un dulce. Pero cuando tú haces algo, cuando no lo sientes en absoluto, es el amor más puro. Y ser fiel en el amor más puro, esa es la noche de purificación. Ese es el amor más grande. O sea, en vez de ver, pero este ignorante que no sabe nada de la mística, pues puede juzgar las cosas desde la perspectiva y los valores del mundo, y no acaba de darlo. Claro. Para el mundo, el sentir es lo que te considera una cosa real o falsa. En nosotros no es el sentir. El sentir es algo que viene muy próximo del siglo XIX para acá, donde el sentimiento era importante. En tiempos de Jesús no era importante el sentimiento. Cada vez que uno oye la palabra amor en el Evangelio, es una decisión de la voluntad, no del sentimiento. Por supuesto. Antiguamente, cuando estábamos en tiempos de Jesús, sentimiento era como si un demonio se te cogiera, un espíritu, un ángel llegara. Pero eso no era lo normal. Por supuesto. Por tanto, hay que darse cuenta que muchas veces cuando llegamos a los periodistas a hacer comentarios sobre temas que no son los suyos, por favor, recen un Ave María porque no sean tan brutos. No, y yo lo que digo es, si en esos temas que nosotros sabemos dicen esos disparates, imagínense lo que no sabemos, el otro. Exacto. Hay que tomarlo con pinzas también. Bueno, padre, entonces el lunes es la memoria litúrgica de la Madre Teresa de Calcuta, así que la canonizan el domingo y el lunes ya vamos a poder celebrarla por primera vez como Santa Teresa de Calcuta. ¿Qué le parece? Perfecto. Además que aquí va a ser feriado porque es el Día del Trabajo en los Estados Unidos. Pero bueno, vamos a la pausa y cuando volvemos comentamos el Evangelio del domingo, día en que será canonizada Teresa de Calcuta, que había nacido en Albania. Ya regresamos, preparando el domingo. La gloria a Dios. 14ª Conferencia de la Renovación Carismática en Broward. Testigos de la Misericordia de Jesús. Septiembre 10 y 11 en la parroquia de San Bernard, 8279 Sunset Street, Sunrise, Florida. Invitados los sacerdotes Rodolfo Londoño, Mario Castañeda, Fernando Orjuela y Armando Tolosa. Donación $20 en preventa, 25 en la puerta. Informes 305-631-1007 o renovacioncarismáticamiami.com. No te avergüences. Si busca empleo, llame al 786-363-6325. La línea de empleo de Radio Paz 786-363-6325 llega a ustedes por cortesía de Cerado Supermarket. Dame la fe. Escuche a las 6 de la tarde La Fe, Regalo de Dios. Un programa dedicado al crecimiento espiritual,
intelectual, cultural y algo más. Radio Paz, siempre contigo. Dame la fe, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, fuente de toda compasión, la promesa de tu misericordia y tu ayuda salvífica llenen nuestros corazones de esperanza. Escucha el clamor del pueblo de Siria, sana a quienes sufren por la violencia, consuela a quienes lloran sus muertos. Asiste y alienta a los vecinos de Siria en la bienvenida y el cuidado de quienes buscan refugio. Convierte los corazones de quienes empuñan las armas y fortalece el ánimo de los que buscan la paz. Oh Dios de esperanza, Padre de misericordia, tu Espíritu Santo nos inspira a mirar más allá de nosotros y nuestras necesidades. Inspira a los líderes para que elijan la paz sobre la violencia y busquen la reconciliación con los enemigos. Inspira a tu iglesia en el mundo entero con pasión por el pueblo de Siria y danos esperanza de un futuro de paz, cimentado en la justicia. Te lo pedimos por Jesucristo, Príncipe de la Paz y Luz del mundo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El solo rezar. Alguien decía sí, pero con solo la oración no se hace nada. Sin la oración se hace menos. Creo que a todos nos hace bien levantar los ojos al cielo. Intenciones de oración del Santo Padre para el mes de septiembre. Intención general, para que cada uno contribuya al bien común y a la construcción de una sociedad que ponga al centro a la persona humana. Intención por la evangelización, para que los cristianos, participando en los sacramentos y meditando en la Sagrada Escritura, lleguen a ser más conscientes de su misión evangelizadora. Radio Paz se complace en presentar de lunes a viernes a las 7 de la noche el rezo de las vísperas de la liturgia de las horas. Sintonícenos y comparta con nosotros estas bellas y profundas oraciones. Radio Paz, siempre contigo. Radio Paz, siempre contigo. Ahora regresamos preparando el domingo. Bueno, seguimos aquí preparando el domingo con el padre José Luis Menéndez, aquí en los estudios centrales de Radio Paz. Estamos discurriendo este año de la misericordia, año en el que estamos leyendo el Evangelio según San Lucas, ¿no? Exacto. Y entonces hoy vamos a escuchar una serie de, no sé cómo llamarlo, moniciones, admoniciones del Señor Jesús, advertencias del Señor Jesús, ¿no? Este domingo. Bueno, yo decía condiciones para su seguimiento. Bueno. Vamos a pedir cuáles son las condiciones para seguirlo. Bueno. Esto no es... ¿Qué le parece si escuchamos el texto de San Lucas que se va a proclamar en todas las parroquias del mundo, incluyendo ahí las de Skopje, donde nació la Madre Teresa de Calcuta, si es que queda alguna en Albania, si no las arrasaron los estalinistas, ¿no? Estalinistas, ¿no? Así que bueno, escuchemos el texto de San Lucas. Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículos del 25 al 33. En aquel tiempo caminaba con Jesús una gran muchedumbre y él, volviéndose a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere seguirme y no me prefiere a su padre y a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, más aún a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Porque, ¿quién de ustedes, si quiere construir una torre, no se pone primero a calcular el costo para ver si tiene con qué terminarla? No sea que, después de haber echado los cimientos, no pueda acabarla y todos los que se enteren comiencen a burlarse de él diciendo: este hombre comenzó a construir y no pudo terminar. ¿O qué rey que va a combatir a otro rey
no se pone primero a considerar si será capaz de salir con 10,000 soldados al encuentro del que viene contra él con 20,000. Porque si no, cuando el otro esté aún lejos, le enviará una embajada para proponerle las condiciones de paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Palabra del Señor. Bueno, padre, aquí estamos con San Lucas. Le comentaba una breve digresión. Leí en las noticias católicas, ordenaron al primer sacerdote en Mongolia, pero que es nacido en Mongolia. Porque él siempre eran misioneros, ¿vio? Pero el primer clero nativo de Mongolia lo ordenaron el otro día. ¿Qué le parece? Imagínate, es un territorio gigantesco. En mi tiempo tenía 1 millón de habitantes. Imagínate que Ulan Bator, la capital. Sí, que han llegado allí. Ya Los el primer salesianos, sacerdote, yo te digo la verdad que eso es un milagro. Es un milagro. Bueno, vamos a ver el Evangelio de San Lucas de este domingo que viene, porque es muy interesante. Fíjense, vamos a ver lo que leíamos el domingo pasado y como estamos leyendo el Evangelio, hay veces que, claro, no se puede poner todo el Evangelio. Imagínate, vas a estar leyendo un trozo muy grande y por tanto va a coger mucho tiempo. Pero fíjate, si tú coges ahora este texto que hemos leído y nos preguntamos cuál fue el texto del domingo pasado, ¿te acuerdas? Vamos a empezar. El texto fue: Jesús fue invitado a una comida de fariseos. Ahí había un hombre que mantenía ¿cómo se llama? Retenía el agua, padecía de hidropesía. Y entonces Jesús va a darles una lección a esa gente de dos cosas. Va a dar una lección, la primera, del ego, del ego tan grande que ellos tienen, y quiere curar a los fariseos de ese ego, como curó al persona que padecía de hidropesía. Se inflaba de agua y estos fariseos se inflaban de ego. Y nosotros tenemos que saber que el ego va en contra de los valores del reino. Luego habló de lo que era invitar. ¿Te acuerdas? Cuando vayas a invitar, invita a todos los que no te puedan pagar. Sí. Bueno, inmediatamente que eso dijo al oír esto, uno de los comensales, continuación del Evangelio que leímos el domingo pasado, dice: al oír esto, uno de los comensales dijo: dichoso el que pueda comer en el reino de Dios. Y de pronto él le va a hacer la parábola aquella de aquel hombre que invitó a comer al rey, que invita a comer a una serie de personas para el banquete de la boda de su hijo. Y vemos cómo hay 3 personas, de entre los que se van invitados, que van rechazando la invitación. Bueno, me ha casado, tengo que ir. Claro. Tengo que ir a enterrar a mi papá. No. Me acabo de casar y por eso no puedo ir. Otro, acabo de comprar un campo, tengo que ir a verlo. He comprado unas yuntas de bueyes, tengo que ir a probarlo. Y todos ellos se disculparon. O sea, esta invitación, recuerden que estamos en el ámbito de la comida, es una invitación que entonces él hace como el Padre está invitando a todos a la comida. Como el Padre, él le dijo al fariseo: inviten a los pobres, a los ciegos, a los tullidos, a los pobres, a los que no les puedan pagar. Bueno, esto es lo que hace el Padre, invita a todos. Y vemos cómo hay gente que rechaza esa invitación. Y regresó el siervo y se lo contó a su señor. Entonces el dueño de la casa, airado, dijo a su siervo: sale enseguida a las plazas, a las calles de la ciudad, y a sentar aquí a los pobres, lisiados, ciegos y cojos. Esto es lo mismo que acaba de decir que la gente debía hacer. Y es porque el Padre suyo lo hace en esto. Y dice que así el siervo salió. Y así había visto el Señor: si ha hecho lo que mandaste y todavía hay sitio, dijo el Señor al siervo, sal a los caminos y cerca y obliga a entrar hasta los que se llenen mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos invitados probará mi cena. Es decir, el Señor invitó gente, lo rechazó, y el Señor dijo: pues bueno, el puesto que ustedes rechazan lo vamos a llenar con otra persona. Es decir, esta gran comida del Padre, el invitado de primera instancia fueron el pueblo de Israel. Ahora, si el pueblo de Israel no quiere aceptarlo, entonces que venga todo el mundo. Todo el mundo está bienvenido a entrar en esta comida. Es precisamente a continuación de este texto que viene ahora el que se ha leído hoy.
Y entonces es muy importante porque ¿a quién le está hablando el Señor? ¿A quién va dirigido esto? Evidentemente no a los fariseos, sino a los invitados a la gran cena. Es decir, aquellos que él había dicho, llamen a los pobres, a los lisiados, a los cojos, a todos esos. Bueno, pues a todos estos, a todos nosotros, a todos los que hemos invitado a esto, que ahora fíjense un poquito. Dice que por el camino, acompañado de un gran gentío, se volvió y dijo, si uno quiere ser de los míos y no me prefiere a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y hasta a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Leía una interpretación, una explicación de este texto y decía, qué pena que este texto es tan fuerte, tan duro, y que cuando tratamos de explicarlo, pues le limamos los colmillos y entonces le quitamos la punta a los cuernos del toro. Es decir, le quitamos la fuerza que tiene. Pero lo que está queriendo decir es algo radical. Si no me quieres a mí por arriba de todo, entonces no puedes ser mi discípulo. Una de las cosas que uno mira esto, uno se pone a pensar, estamos hablando de 2000 años, y 2000 años la gente cómo se identificaba. Y eso lo vemos todo, ¿no? Si tú eres, tú eres, y todavía muchas veces la gente lo hace por aquí, tú eres de los Cid de Buenos Aires. O sea, la primera forma de identificarnos y de saber quiénes somos nosotros, que nos da la seguridad, la estabilidad, la pertenencia, era a qué familia tú perteneces. Luego, con el tiempo, el pueblo emigra, cambia, y entonces la segunda seguridad es, tú eres de Buenos Aires. Entonces, la segunda cosa es pertenecer a un pueblo, a una ciudad. No quiero echarle por tierra a los argentinos. Una gran ciudad, Buenos Aires. Y luego, en este tiempo, ha seguido pasando después, y uno dice, bueno, yo soy el sacerdote. Y de pronto, como hay muchos de esa ciudad, hay muchos, pues entonces la siguiente identificación es de qué profesión tú tienes. Esto es lo que hace que cuando tú pierdas la profesión, o sea, porque te quedas en paro, haya mucha gente que se deprime porque no ve sentido para seguir viviendo. Ya no sirvo para hacer esto, entonces no sirvo, no soy nadie. No, claro que eres muy importante, pero no te puedes identificar solamente por eso. Y entonces, recuerda, en aquella época, como no tanto hoy, donde existe una perspectiva más individual a la hora de verse uno mismo, existe ese individualismo, yo soy yo, mi papá será mi papá, pero yo soy yo, mi familia será como sea, pero yo soy yo. En aquel tiempo no, tú estabas bajo la voluntad de tu padre y por tanto tu padre era el que marcaba la pauta. Por tanto, la ley en tu casa la marcaba tu papá. Tú eres muy joven, pero yo que soy un poquito más viejo que tú. Una de las cosas que me acuerdo es que todos los niños, cuando mi papá, cuando el papá hacía y decía algo, siempre salían los protestones, sobre todo en los teenagers, ¿no? En las adolescencias. Y decía, ¿y por qué? Y la respuesta de mi papá, porque yo soy tu padre y te lo digo. Bueno, eso era antes, ahora tú dices, pues tu padre y nada. Pero en la época mía es así. Imagínate, 2000 años antes, la palabra del padre en aquella familia era la ley. Era la ley. Y todavía si nos vamos a los países de Oriente Medio, te vas a encontrar cómo la figura del padre es todo. Incluso puede con su familia mandar a matar a una hija porque ha deshonrado el honor de la familia. Recuerda que el honor en esa sociedad es muy importante. Y así en Roma se acuerda el pater familia, podía vender el hijo como esclavo incluso, claro, ¿no? Por eso el padre era la autoridad. Por tanto, cuando le dices, oye, espera un momentito, no hay, si tú estás dispuesto a seguirme, aquella gente que los rodeaba, que estaban invitados, como acabamos de ver en esta parábola, al gran convite del reino de los cielos, le va a decir, pero esperen un momento, si ustedes quieren acompañarme, o sea, si ustedes quieren seguirme, es decir, si ustedes quieren ser mis discípulos, yo soy el punto de referencia superior. Yo soy aquella persona por arriba de todas las lealtades, de todas las alianzas, de todas las cosas. No es que Jesús dijera, pues tienes que odiar, tienes que maltratar, tienes que dejar. No es eso. Tienes que darme preferencia a mí por arriba de todo eso. Y fíjate que él no está hablando mal de la familia, ni del padre. ¿No? ¿Te acuerdas cuando los fariseos tenían una ley que se llamaba el corbán? Y el corbán decía, lo que yo
dice, ustedes, le decía a Jesús, ustedes van contra el cuarto mandamiento, honrar padre y madre, porque ustedes dicen, se crean una ley que se llama el Corbán, y dice, todo lo que yo ofrezca al Corbán no tengo que dárselo a mi padre y a mi madre. No, al padre y a mi madre está en el cuarto mandamiento de la ley de Dios, ¿no? Y tienes que cumplirlo. Y como dice, es el único mandamiento al que tiene asociado una bendición, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre para que tengas una bendición, ¿no? Para que tú... Ahora se me escapa. Pero fíjate que en este caso estamos hablando de esa. Si tú vas a seguirme, yo tengo que estar por arriba de cualquier lealtad que tú puedas tener. Y cuando pone padre, madre, porque ya no hay más lealtad. Si tú no eres leal a tu familia, si tú no quieres a tu familia, ¿a quién rayo vas a querer? ¿A quién vas a ser leal? Por tanto, lo primero que Jesús está diciendo, señores, y esto se lo digo porque en nuestro país, en todos lados, tenemos lealtades. Y muchas veces le dice, sí, pero aquí yo, Jesús dice una cosa, pero bueno, yo tengo que hacer esta otra. Claro. No, entonces ya no sirves. Aquí Jesús es radical. Tú quieres ser mi discípulo, tú tienes que ser radical. Yo tengo que ser tu punto de referencia, tu último lugar donde tú mires que tienes que ser leal a esto por arriba de cualquier cosa. Ahora sigue. La segunda frase es, quien no carga con su cruz y viene detrás de mí, no puede ser discípulo mío. Cargar con su cruz y detrás de mí no puede ser discípulo mío. Aquí estaba leyendo un comentario y decía, hay gente que dice que esta cruz, ¿qué es? Bueno, pues mira, yo voy a hacer ayuno 3 días a la semana. O yo voy estamos en Cuaresma, yo no voy a tomar chocolate, yo no voy a fumar, yo no voy a... Y de pronto se hacen pequeños sacrificios. Y creen que eso es la cruz que Jesús está diciendo, coge tu cruz y sígueme. No, eso no tiene nada que ver. Lo que está diciendo aquí no es. Hay otra gente que dice, bueno, tomar la cruz significa, bueno, ahora, fíjate, tengo esta enfermedad, tengo que aceptar esta cruz, me quedé sin trabajo, esta es mi cruz, tengo que... No, tampoco esos dolores y frustraciones que vienen, tampoco el Señor está hablando de eso. ¿De qué está hablando decir Jesús? Cargar con su cruz y se viene detrás de mí. Significa que cuando uno haya cogido a Jesús como el punto de referencia por arriba de cualquier lealtad, lo va a seguir y tiene que estar dispuesto a pagar el precio de lo que ese seguimiento le lleva. Y si tú no estás dispuesto a pagar ese seguimiento, entonces no vale la pena que vayas a seguir a Jesús. Porque el seguimiento a Jesús, el seguimiento lleva consigo que la gente no te entienda, que la gente no te quiera, vas a pagar un precio por ser cristiano. Y esto es un problema que tienes que estar claro. Su primer punto de referencia es Él y tienes que estar dispuesto a pagar como Él pagó el precio por ser lo que Él era y por decir lo que Él dijo y por encontrar para nosotros la salvación. Nosotros tenemos que estar dispuestos a pagar el precio por ser los seguidores de Jesús y buscar traer al mundo hacia el encuentro con Él. Y ahora pone 2 parábolas. Ahora bien, si uno de ustedes, porque ahora le está, después de decirle que hay que ponerlo a Él y hay que estar dispuesto a pagar el precio, ahora Él pone 2 comparaciones. Uno está en el que construye una torre y no tiene cómo terminar. Dice, la gente se va a burlar con ustedes. Si ustedes están dispuestos a seguirme, paren. Piensen si ustedes están dispuestos a darlo todo. Es decir, si ustedes están dispuestos a entregarlo todo, porque va a ser una vergüenza que ustedes empiecen y después no puedan conseguirlo. Es decir, tienes que darte cuenta que el compromiso de Jesús no puede ser algo motivado por una alegría momentánea, por un retirito que hiciste, por un sentimiento, por una promesa. No. Señores, seguir a Jesús es serio. Hay que ponerse y pensar si yo tengo el coraje, la decisión y la voluntad de pagar el precio de seguirlo y de no quedarme a mitad, porque quedarnos a la mitad sería una vergüenza. O el hombre que viene a uno con 10,000 va contra otro con 20,000. Entonces dice, espera, piensa, si tú puedes llevar a cabo esto, reflexiona. Jesús le invita a la gente a reflexionar. ¿Para qué? ¿Para que no venga? No, para que se dé cuenta que esto es un compromiso serio, un compromiso decidido al que te va a costar. Y tú tienes que estar dispuesto a que sepas que cuando te cueste, no digas, yo no esperaba esto, yo no quería esto. No, cuando te cueste, sepas que eso se te había anunciado. O sea,
Si tú me vas a decir que hay que ir a escalar una montaña, y yo te voy a decir, sí, el panorama es precioso cuando llegues, pero oye, primero, sangre, sudor y lágrimas. Cuando empieces a sangrar, cuando empieces a sudar y cuando empiezas a llorar, no me vengas diciendo. Y si tú no estás dispuesto a hacer eso, si tú no estás dispuesto a tener los guts, el coraje, los pantalones para empezar, entonces acepta que eres un mediocre. Pero si estás dispuesto a hacerlo, tiene que ser con todas las consecuencias. Me encontré esto en una historia, está en inglés, a ver cómo yo lo voy traduciendo a medida que lo digo. Dice que en el año 80, unos voluntarios se acercaron a un líder de este movimiento del santuario. Santuario era el movimiento que recogía a los centroamericanos que venían y le daban albergue. Entonces, estas personas se voluntarizan y le dicen al líder que ellos quieren ayudar en este movimiento. Y de pronto el líder le dice, bueno, primero que ustedes hagan nada y que sé que ustedes quieren pertenecer al movimiento, pero yo tengo que hacerle a ustedes unas preguntas. Dice, ¿ustedes están dispuestos a que el teléfono de ustedes esté pinchado por el gobierno? O sea, pinchado significa que te estén grabando, ¿no? Sí. Que esté interferido por el gobierno. ¿Ustedes están dispuestos a eso? Dice, ¿ustedes están preparados para que sus vecinos los detesten? Los marginen. ¿Ustedes están dispuestos a que sus hijos sean puestos en ridículo y sean hostigados en el colegio? ¿Ustedes están listos a ser arrestados y a ser llevados a un tribunal y puestos en el medio, en la página principal del periódico? ¿Ustedes están puestos? Si ustedes no están preparados para hacer eso, más vale que no se metan. Y yo creo que esto es precisamente lo mismo que este hombre le hacía a los voluntarios, es lo mismo que Jesús le está diciendo. Esto no es fácil, esto es algo de coraje. Y yo creo que esto es lo que nos ha pasado un poco, porque hemos puesto muchas veces a la iglesia y al cristianismo como algo bobalicón, como algo tonto, como algo fácil. Bueno, mira, no robes, no mates, no andes con mujeres, vete a la misa los domingos, reza el rosario, haz la novena de la Divina Misericordia, ya tienes resuelto el problema. No, es mucho más que esto, es mucho más que esto. Esto que acabo de decir, no robar, no matar, arriba a misa, eso no produce ninguna oposición. Pero cuando uno empieza a decir cuáles son los valores del reino, cuáles son los valores por los que tengo que luchar, cuáles son los valores por los que me tengo que entregar, ¿qué es ser cristiano? Implica una acción y esa acción inmediatamente crea una reacción. Y por eso tenemos que estar dispuestos a saber cuál es la reacción antes de meternos en este problema que se llama a seguir a Jesucristo. Y por esto Jesús dice, esto supuso todo aquel de vosotros que no renuncie a todo lo que tiene no puede ser discípulo mío. Es decir, todas esas cosas por las cuales uno no está dispuesto a renunciar son todas limitaciones que no le permite dar seguimiento. Así que si ustedes no están dispuestos a poner todo, absolutamente todo, prestigio, posición social, carrera, dinero, por debajo, si ustedes no están dispuestos a poner eso por debajo de mí, ustedes no tienen madera de discípulo. Y por eso, cuánta gente le dice, bueno, espera, yo lo sigo, pero me están tocando la cartera. Ahí no. Cuando uno dice, bueno, yo sé que mi contribución a la iglesia, a la caridad, a los pobres, tiene que ser el 10% de lo que yo tengo. Esto es Antiguo Testamento, no Nuevo. Y de pronto tú dices, pero llega el momento de la colecta, bueno, déjame echar $1 para resolver el problema. Sí, y con boberías nos quitamos del compromiso de nuestro dinero, de nuestro talento, de nuestro tiempo. Y de pronto dice, oye, pero momentito, vamos a ver. ¿Cuál es el compromiso que tú tienes? Tú no estás dispuesto a sacrificar la novela por rezar. Tú no estás dispuesto a sacrificar tiempo para entregarte. Tú no estás dispuesto a compartir lo que tú tienes con los más necesitados. Entonces, ¿qué rayos tú eres? ¿Qué clase de cristiano tú eres? Y por tanto, Jesús le ha dicho esto. Si ustedes no están dispuestos a renunciar a eso, a que eso sea para ustedes lo importante, ustedes no están preparados. Y dice, a continuación termina con una frase, yo sé que se me está acabando el tiempo. Sí, buena cosa es la sal, sí, buena cosa es los discípulos, buena cosa es la iglesia. Pero si esta sal, si estos discípulos, si esta iglesia se pone sosa,
Es decir, ni fu ni fa, ni sirve para nada, ni es caliente ni es fría. ¿Con qué la arreglaremos? No sirve para nada. No sirve ni para abono, no sirve para estercolero. ¿Para qué sirve? Para nada. Porque fíjate que te compara. No sirve ni para abono, ni para el estercolero. Es decir, nos ha puesto por debajo del estercolero. Es decir, de la basura, del baño, de la fosa séptica. Del Friendly John. No, del Friendly John. Nos ha puesto por debajo de eso. Hay que tirarla. Y dice, a buen oído, buen entendedor, ¿cómo es el frase? A buen entendedor, buenos oídos. ¿Cómo es? El quien tiene oídos que oiga. No, eso es lo que dice Jesús. Pero a buen entendedor, pocas palabras. Pocas palabras bastan. Bueno, pues Jesús lo que está diciendo, a buen entendedor, pocas palabras bastan. ¿Qué somos nosotros? ¿O realmente somos sal que da sabor o ni para el estercolero morimos? Yo creo que esto es algo que el Señor nos reta a nosotros. ¿Queremos ser discípulos, sí o no? ¿Estamos entonces dispuestos a ponerlo a Él por arriba de todo? ¿Estamos dispuestos a sacrificar cualquier cosa por su seguimiento? ¿Estamos dispuestos a mirar y evaluar qué es lo que nos va a costar esto para que el compromiso no nos coja de atrás para adelante y nos haga pasar vergüenza cuando empecemos y después lo dejemos? ¿Qué cosa más triste? Poner la mano en el arado y mirar atrás. Qué triste empezar un discipulado con el Señor Jesús y al final decir, no, pudo conmigo más la novela que el Señor Jesús. ¡Qué mediocre! Y habrás perdido la vida en la mediocridad. Y eso es lo triste. Bueno, Padre, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Nos tenemos que ir volando. Pero si Dios quiere, nos reencontramos la próxima semana. ¿Cómo no? Este domingo también vamos a leer la carta a Filemón de San Pablo. Cortita, pero muy interesante. Pero bueno, eso quedará para otro momento. Nos vemos la semana que viene, ¿le parece? Si Dios quiere. Radio Paz presentó Preparando el Domingo. Esta relación de hijos con el Señor debe crecer, debe ser alimentada cada día con la escucha de su palabra, la oración, la participación en los sacramentos y la práctica de la caridad. Preparando el Domingo con el Padre José Luis Menéndez.